Bueno. Igual sé dónde cortaste, porque justo se estaba escribiendo. No, yo también. Bueno. Primero tiene, le decía, una función social, ¿sí? Y después va a tener una función individual. O sea, primero, el lenguaje va a aparecer en el, podemos decir, en el espacio interpsicológico, en la relación con otros. De ahí el niño va a captar, ¿sí?, después eso para hacerlo individual, ¿sí? Pero primero y principal, se aprende en lo social, después se traslada a lo individual, ¿sí? Se usa para lo individual. Lo individual sería, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la transmisión de ideas o de, no sé, del contacto, o de, digo, lo individual tendría una función de comunicación de lo que me pasa a mí, pero también tendría una función de que sirve de alguna manera para controlar mi propia conducta, ¿sí? Para ordenarme yo, para ordenar mi pensamiento, para ordenar lo que yo quiero, ¿sí?, o lo que yo tengo intención de hacer, o para ordenar mi acción, para planificar, para resolver problemas, para, digo, ¿se entiende? Primero social, ¿sí?, y después individual. Esto Vygotsky lo esclarece, o por lo menos lo diferencia, por eso yo le decía, para resolver problemas, para comunicar lo que me pasa a mí. Digo, primero en un plano social, ¿sí?, primero en un plano social, después en un plano individual, el lenguaje. O sea que existen estas dos cosas, el plano social y el plano individual en la función del habla. Social, en el contacto con otros. Individual, bueno, ¿qué se abre ahí en lo individual? ¿Cómo uso yo el lenguaje para mí? No para hablar con otros, ni para tener contacto, ni como descarga emocional, ni como... No, ¿cómo lo uso para mí? Para mí mismo lo uso, y ahí es donde entran las otras dos funciones que plantea Vygotsky, que son la función comunicativa y la función intelectual. ¿Sí? La función comunicativa, sí, tiene que ver conmigo y cómo yo transmito mis ideas, ¿sí?, pero a otro, ¿sí?, a otro. Mis ideas a otro. Cómo influyo sobre la conducta de otros, ¿sí? Ahora, la función intelectual, incluso más interesante, es esta que yo les decía, de cómo el lenguaje después empieza a funcionar como herramienta para el pensamiento, para pensar yo, para resolver problemas yo, para planificar mi acción yo, para controlar mi acción yo, para dirigir mi voluntad yo, para dirigir mi atención, mi memoria, digo, como un proceso puramente interno e intelectual. ¿Sí? O sea que no es solamente individual, sino que es intelectual. Lo individual puede ser comunicativo, ¿sí?, comunico mi idea, mi intención, la puedo comunicar mejor o peor, el otro me puede entender más o menos, digo, por eso función comunicativa, pero a la vez también me sirve para mí. ¿Para qué? Para ordenar mi pensamiento y después poder comunicarlo. Es como decir, planifico una clase y después la doy. ¿Entienden? Sí, se reentiende. Sí, profe, se entiende bien. Gracias, Mirta. Igual es un chiste. Buenas noches. ¿Cómo andás? Ahí te vi que entraste. Entonces, el habla nos sirve, por un lado, para eso, para poder
comunicarme con otro, pero también necesito saber qué es lo que quiero comunicar, ordenar mi pensamiento, ordenar mi acción, planificarla, etc. Bueno, para eso me sirve el habla, el lenguaje. ¿Sí? Tiene esa función también. Bien. Cuando habla de lenguaje puede ser, por ejemplo, cuando hace gestos también o no. Sí, 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 exacto. Sí, eso que Ah, no sé si estaba vos, Mirta, pero sí, cuando hablamos de lenguaje, gestos, de todo. Y la cara que vos haces, todo. claro. Lo que pasa que, a ver, eh, una cosa es comunicar algo como estoy cansado o un estado de sentimental, y otra cosa es resolver un problema matemático, que también es con signo. ¿Entienden? Claro, Fíjense la sí. magnitud que tiene la cuestión del lenguaje, o diseñar una ecuación como para que un cohete vuele hasta la luna. ¿Entiendes? O para que despegue, que salga a la atmósfera, qué sé yo, no sé. Son puros cálculos matemáticos eso, ¿eh? Para que eso funcione así. Además de que se construyan unas cosas que se tienen que construir. Pero digo, eh, eso habla del nivel de abstracción, pero a la vez también de aplicación que tiene el habla, el pensamiento del ser humano, ¿no? Las matemáticas, la lógica, es fantástico. Los logros que se consiguen, ¿no? Este, piensen en el reino animal, y los animales no viajaron a la luna, no salieron del planeta, ni construyeron un auto, nada. Nosotros sí, ¿no? Y es gracias a esto, a estas funciones, que nos permite el lenguaje y el pensamiento. Bien, hasta acá estamos caracterizando, ¿no? Al ser humano. Perdón, al ser humano no, al lenguaje. El lenguaje pensado como esa función de señalización, pero a la vez también de significación, que nos lleva más allá de los animales, como función primero social, pero después también individual, y dentro de esa función individual, la función comunicativa que tiene el lenguaje, y con otros, pero también cómo me sirve para ordenarme a mí, tiene una función intelectual el lenguaje. Bien. Le iba a hacer una consulta. Por ejemplo, cuando habla de Pavlov, no entendí muy bien a qué hacía referencia. Pablo, Que digamos, como que Vygotsky tomaba algo de Pavlov. sí, sí, tomaba algo de Pablo, sin duda. Tomaba de Pablo esto, de la señalización, de que el lenguaje funciona como un sistema de señales. ¿Sí? Ah, Los animales tienen un sistema de señal que es natural, el que nosotros también tenemos, que es la percepción. La percepción a partir de los ojos, de la vista, del oído, del tacto, del gusto, del olor. ¿Sí? ellos Percibimos. actúan en base a señas No, y no, nosotros somos más activos, digamos. no son intencionales. Eh, los animales perciben estímulos, nosotros también. Pero nosotros, además de esos señales que percibimos, tenemos otras señales, es la palabra. Claro, Y la palabra no es solamente que percibimos y le ponemos nombre a las cosas y ya está, sino que el uso de signos significa que vamos más allá de los animales. ¿Por qué? Porque nosotros creamos nuestros propios signos, los animales no crean un carajo. No, claro, o sea, tienen este sistema de señales y eso desencadena ciertas respuestas en los animales, y ya está. ¿Sí? Eh, sí, o, sí, o aprenden cosas de la especie, que se transmiten pero como especie. ¿Sí? Pero que ya está claro, armado eso, ya está, en el organismo ya está armado. Nosotros creamos signos, a partir de la cultura creamos signos y creamos estas cosas, como los cohetes, creamos la tecnología, creamos la computadora y podemos comunicarnos ahora a los animales. ¿Sí? O sea, nosotros creamos signos y con esos signos diseñamos cosas fantásticas, pensamientos fantásticos, abstractos,
no solo utilitarios, sino también abstractos, como las matemáticas, la lógica, pero que también sirven para el mundo. Pero digo, lo esencial ahí para diferenciarnos de los animales es que nosotros no solo nos funcionan como señales las palabras de cosas, porque si no servirían solamente para nombrar cosas las palabras, y ya está, sino que además nos llevan a un nivel de abstracción y de pensamiento y de acción sobre el mundo que es increíble. Las palabras no funcionan como señales, ¿sí? Es más complejo que eso, mucho más complejo el lenguaje, que funcionar como simples señales. Eso es lo que está diciendo, lo que toma de Pablo, pero va más allá de Pablo, ¿no? Dice, no son las palabras. Funcionan como un tipo de señal, está bien, pero van más allá de eso. Por eso significa, digamos, ¿sí? Eso es lo que está planteando. Y faltaría, yo les dije, hay 4 funciones. La otra función es la función indicativa versus la función simbólica del lenguaje. Y esto, a grandes rasgos les digo, tiene que ver, y este es el principal aporte de Vygotsky. Y acá es donde entra en juego esto que yo les decía de la descontextualización. Les decía que el desarrollo humano tiene que ver con la potencialidad de usar el lenguaje de forma cada vez más descontextualizada, cada vez más abstracta. ¿Sí? Vygotsky lo que va a decir es que en la vida de un ser humano, en lo ontológico, está, pero también en el desarrollo de la historia de la humanidad, también ahí, se pasó de una función indexical, o sea, indicativa del lenguaje, a una función, ¿sí?, simbólica. Cuando les digo, comencemos primero por esto, por lo que es lo indicativo. ¿Sí? A ver. ¿Qué fue la idea? No, estoy leyendo a ver si hay algo que... Si explicárselo yo con mis palabras, digamos, o si hay algo que me estoy perdiendo viendo el texto, que les pueda servir a ustedes. No, pero acá habla de la historia de la función. A ver, la función indicativa, yo se lo digo a grandes rasgos, después pueden leerlo al texto y van a encontrar por ahí un poco más de detalle. Pero digo, la función indicativa es el uso, incluso de las señas o de la palabra, simplemente para indicar algo, un objeto. ¿Sí? Por ejemplo, hago así con el dedo y señalo un objeto. ¿Sí? Es la función indicativa. Esa es una de las funciones del habla, ¿no? Del lenguaje, si se quiere. Pero eso es el comienzo de la función del lenguaje. La usamos para indicar cosas nada más, ¿sí? Perro, agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero no nos dice nada eso. No nos dice, no nos hace, o sea, no funciona más que para señalar algo y nada más. Si el lenguaje lo usamos así. Es el lenguaje, si ustedes se ponen a pensar, es el lenguaje como se lo empezamos a transmitir a los niños. ¿Sí? Es un lenguaje así, o sea, les nombramos cosas, señalamos cosas y le decimos que eso tiene un nombre. ¿Sí? La madera, auto, o babao, o lo que sea. ¿Sí? Tutú, babao, lo que sea. Sirve para señalar, nada más.
¿Sí? Ahora, eso que señalamos nosotros se llama referente. Es un objeto, ¿sí?, del mundo. Referente. Pero ¿qué sucede? Ese referente tiene una limitación. Nos limita en algo. ¿Por qué nos limita? Porque necesitamos que ese objeto esté presente en el contexto en que nosotros estamos para poder señalarlo. ¿Entiendes lo que dije? Necesitamos de la presencia de ese objeto en el contexto donde nosotros estamos para poder señalarlo. ¿Sí? Sirve para el momento. Sirve, pero necesitamos del contexto para poder señalar un objeto. No estoy diciendo ni siquiera nombrarlo, para señalarlo con el dedo. ¿Sí? Esa es una de las funciones del habla, señalar. ¿Sí? Piensen en un nene, en este ejemplo que es de Vygotsky, el nene que quería agarrar el objeto. Al final se termina transformando en eso que señala el objeto y viene la madre y se lo alcanza. Hay una función comunicativa, claro, sin duda. ¿Pero de qué? El objeto. ¿Qué información nos da esto del objeto? Ninguna. Solamente nos permite señalarlo. En cambio, les voy a leer un ejemplo de acá, del significado, y podría ser de la función simbólica. Dice, inspirándose en Husserl, acá estoy leyendo acá, inspirándose en Husserl, que es un filósofo, indicó que es necesario distinguir, esto lo hizo Vygotsky, distinguir el significado de una palabra o expresión de su referente, pues que esto es los objetos indicados por la palabra o expresión. Una cosa es el objeto, el referente existente en el mundo, una pelota, por ejemplo, como objeto, la cosa pelota, y otra cosa es el significado de una palabra. Les doy ejemplo. Dice, puede haber un significado y varios objetos, o a la inversa, varios significados y un objeto. Y el ejemplo es este. Tanto si decimos el vencedor de Jena o el perdedor de Waterloo, indicamos la misma persona, que es Napoleón. ¿Entienden? El referente es el mismo. Digo, venció en Jena Napoleón y perdió en Waterloo. ¿Sí? No sé si no es necesario que conozcan los lugares ni nada, o sea, es simplemente que estoy diciendo que ganó tal batalla importante y que perdió tal batalla, ¿sí? Pero los dos hacen referencia, ¿sí? El ganador de tal y el perdedor de tal hacen referencia a la misma persona. El referente es el mismo. ¿Quién es Napoleón? El referente, dijimos, significado, hay que distinguirlo del referente. No es lo mismo significado que referente. Dice, indicamos la misma persona, que Napoleón, el significado de las dos expresiones, sin embargo, es diferente. ¿Por qué? Les explico el ejemplo. ¿Por qué el significado es diferente? Y porque estoy diciendo que en una, Napoleón era un ganador, si lo defino así, y en otra, si me refiero a Napoleón como el perdedor de Waterloo, es un perdedor. ¿Se dan cuenta? El significado que me transmite de ese referente es distinto. O sea, sería un mismo referente con distintos significados. Exacto. Un mismo referente con distintos significados. Pero además este ejemplo nos permite entender de que
la función indicativa del habla, cuando nos refiere a aquello o esto, o sea, cuando nos dice, nos señala solamente un objeto, no dice nada, no nos da ninguna información sobre el objeto, simplemente lo señala. Eso porque está en relación con el referente. ¿Sí? Porque depende, la función indicativa, que es el uso de un signo para señalar algo, solamente nos transmite una información muy limitada. Es señalarlo, nada más. Ese es el referente, nada más. ¿Sí? En cambio, la función simbólica, que tendría que ver con estas frases, el vencedor de Jena o el perdedor de Waterloo, nos está dando información, mucha más información. ¿Sí? Como les decía, una función, que es la función indicativa, es mucho más limitada que la otra. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? Vygotsky dice, nosotros, desde que somos en el desarrollo ontológico, un niño empieza con la función indicativa y llega a la función simbólica. Ahí tenemos el primer esbozo de lo que sería el desarrollo del lenguaje para Vygotsky. ¿Sí? Primero aparece una función indicativa que está muy ligada al contexto y después la idea es que se vaya pasando a una función simbólica del habla. Ah, por eso hablas de descontextualización hasta abstracto. Exactamente. Ah, bien. Exactamente. Les voy a leer el parrafito de acá, que por ahí es un poco más claro con respecto a este que estoy señalando acá, el último párrafo. Creo que con esto vamos a ir terminando, porque ya de otro no vamos a llegar. No vamos a llegar. Les leo esto y con esto concluimos, vamos de a poquito. Dice, si la función original del habla en las propuestas de Vygotsky es la función indicativa, es decir, indexical porque usa el dedo índice para indicar, ¿sí? Por eso es indexical, porque indica algo. ¿Cómo se relaciona con la función simbólica? Esto corresponde a una cuestión más amplia sobre cómo se produce la descontextualización de los instrumentos de mediación. Fíjense, la descontextualización de los instrumentos de mediación. El instrumento de mediación es los signos que usamos. Por una parte, se observa que algunas funciones del signo reflejan que la organización lingüística depende del contexto, como es el caso del indicativo, depende del contexto. ¿Sí? Imagínense un nene que todavía no usa palabras, pero quiere decir que quiere la galletita, la señala. ¿Sí? La señala o la señala. ¿Sí? ¿Qué le dicen los padres? Nombrar, decirlo, decir cómo se llama eso, pedime la palabra, ¿viste? Sin querer nosotros educamos muchísimo a los niños de este lado. Los civilizamos, entre comillas, los llevamos al desarrollo del lenguaje, ¿no? Bien, por una parte se observa que algunas funciones del signo reflejan que la organización lingüística depende del contexto. Para este niño, que no puede ni siquiera nombrar la cosa esa, depende del contexto, porque si eso no está, y el nene señala, ¿qué señala? El vacío. ¿Sí? Depende del contexto, depende de que esté a la vista de los padres esas galletitas que él quiere, depende de que esas galletitas estén ahí y él puede estirar el brazo o el dedo y señalarla. ¿Sí? Hay signos que dependen del contexto, entonces. Tiene que ver con la relación entre signos vehiculantes, que son estos, los signos indexicales, y los contextos en los que estos aparecen. Eso para la función indicativa. Por otra parte, se observa
que algunas funciones del signo reflejan el aspecto descontextualizado de la organización lingüística. Tiene que ver con la noción de que ciertos aspectos de la organización del lenguaje pueden operar independientemente del contexto en el que aparecen los signos vehiculantes. ¿Qué pasó? ¿Se está por cortar? ¿No? No, todavía no. Está en pausa, dice. No, Ah, acá dice grabando. porque me... ¿Pausa qué? Ya está. Ya lo arreglé. Terminó de... Fernando, el otro video, ya está. No, eso. tengo una pregunta. Sí. No entiendo bien, o sea, no sé si tiene, seguramente tiene algo que ver, qué pavada lo que digo, pero no entiendo bien la diferencia entre símbolos y signos. En este caso, es lo mismo. Ah, bueno. Es lo mismo. Ok. ¿Entre qué y qué hago? Símbolo y signo. Entre, Es lo mismo. Esa diferencia bueno, va a valer para Piaget, no para... No tanto Vygotsky. para... Acá habla de una función simbólica, ¿sí? Una función simbólica, en general. Habla de una Sí, función... sí. Vos decís signo vehiculante. Cuando hablaba de Janet, Lo que pasa es que hay ciertos signos. decía de instrumento. Hablaba de que era Bien, igual a un es lo instrumento. mismo. Nosotros usamos los signos como instrumentos, ¿sí? Pero digo, acá el signo vehiculante es el señalar. Es un signo también esto. Señalar es un signo, ¿no? También. Pero en este uso de este signo necesito el contexto para poder señalar algo, porque si no estoy señalando vacío, ¿sí? En cambio, Claro. acá como dice, vuelvo, por otra parte se observa que algunas funciones del signo reflejan el aspecto descontextualizado de la organización lingüística. Tiene que ver con la noción de que ciertos aspectos de la organización del lenguaje pueden operar independientemente del contexto en el que aparecen los signos vehiculantes. Ambos aspectos constituyen un potencial latente en el lenguaje humano. La tarea del análisis... A ver, hay signos, nosotros estamos hablando, ahora estoy hablando, y no dependo del contexto. Lo que yo les estoy contando no depende de un contexto de objetos. ¿Sí? O sea, puedo decírselo sin ejemplos a esto. ¿Se entiende? O no Claro, dependemos sí, de la sí. presencia de que eso esté pasando. Usamos la Pero memoria. hay signos que sí se necesita del contexto y otro que no, esto es lo que estamos hablando, ¿no? Exactamente. Pero sin embargo siguen siendo signos todos. Todos son signos. ¿Sí? Sí. Ambos aspectos, o sea, fíjense, algunas funciones del signo reflejan que la organización lingüística depende del contexto. Ojo. Sí, está bien. Ojo, Claro, que en el contexto sería también en el momento en que yo estoy, que esté presente cuando yo estoy señalando, ¿no? sí, o cuando está pasando. Pero ojo, que la organización, cuando se habla de la organización, los signos dentro de la organización lingüística, tiene que Ay, ver, ¿cómo que se cortó? cuando habla de los signos en la organización lingüística, Ujú. vamos a ver a esto. Pero hay ciertos signos, la mayoría de los signos, ¿sí? Dependen de un contexto, pero no de un contexto material, sino de un contexto lingüístico. Mm, ¿Contexto qué? Lingüístico. Ah, Un contexto lingüístico es esto de que vos llegás a un lugar, alguien está hablando con otro
de algo y vos te prendés en la conversación, pero hay cosas que no entendés. ¿Mm? ¿Por qué? Porque dijeron algo que vos no estuviste presente en ese contexto lingüístico. No es lo mismo que el contexto material, ¿sí? Esto de señalar una cosa. No, el contexto lingüístico es, por ejemplo, es fácil. Ustedes leen palabras, ¿sí? Muchas veces cuando leen los apuntes, y leen palabras o conceptos a veces, no conceptos, pero adjetivos, que no saben bien a qué se refieren, pero lo traen de otro contexto y tratan y pueden entender la frase. ¿Sí? ¿Entienden? O una palabra en un contexto quiere decir algo y en otro contexto lingüístico quiere decir otra cosa. O sea, dentro de un libro, ustedes están leyendo un libro y aplican tal palabra. Y esa palabra, pero usada en otra frase y en otro contexto, significa cosa distinta. ¿Entienden? Ahí el signo está dependiendo del contexto, pero de un contexto que es el contexto lingüístico. ¿Entienden? Cuando ustedes leen... Sí. A ver, hay un ejemplo acá que está muy bueno. Clarito. ¿No? Como ejemplo de contexto lingüístico, consideremos la oración. Vi a un hombre andando por la calle, emitida por un hablante a un oyente en ausencia de terceros. Si esta producción va seguida por él era muy alto, uno puede entender que parte de la interpretación de él, de la segunda producción, depende del contexto lingüístico proporcionado por la primera. Yo digo dos oraciones. Una digo, vi un hombre por la calle, y después seguido digo otra oración que era muy alto. Claro, si yo no te escuché lo primero que dijiste, ¿Cómo? si yo no escuché lo primero que dijiste, no voy a entender quién era muy alto. Claro, exactamente. Y incluso en la segunda frase, uno, si se pone muy literal, y los chistes tienen que ver con eso un poco, si se pone muy literal, uno dice, ¿era muy alto que el volumen? ¿O qué era muy alto? ¿El edificio? No, te estoy hablando del tipo, ¿entendés? Al tipo que vi por la calle. Pero ese es el contexto lingüístico, ¿sí? Una frase atrás de otra, atrás de otra, atrás de otra. Piensen lo importante que es esto para los niños cuando aprenden a leer, ¿no? Los niños y los no tan niños, los adolescentes cuando aprenden a leer, ¿no? Como o nosotros mismos, cómo necesitamos de ir volviendo a veces al contexto para entender de qué se refería a esa frase o ese argumento en un texto complejo, ¿no? Científico o académico. Como muchas veces volvemos al referente, no al referente, perdón, al contexto lingüístico para entender de qué nos está hablando. ¿Sí? Es lo que yo les estoy haciendo de alguna manera cuando les hablo de esto. De leer el texto. Bueno. Bueno, ¿no? Entonces, está hablando de la dependencia o no del contexto, y de que el contexto no necesariamente es el contexto material, sino que también es el contexto lingüístico. Dice, ambos aspectos constituyen un potencial latente en el lenguaje humano, ¿no? Esto de la descontextualización, ¿sí? Y por un lado, la capacidad de relacionar signos, ¿no? Entre sí, en este contexto lingüístico. Y por otro lado, la capacidad de ir más allá del contexto material de las cosas. La tarea del análisis genético consiste en explicar la transición del nivel en
en el que el funcionamiento semiótico está siempre contextualizado a un nivel en el que también es posible el funcionamiento descontextualizado. Piensen en los niños, ¿no? En que uno primero podés pedirle a los nenes que digan de qué color son las cosas, pero necesitas de un contexto, y después podés decirle que, después digo, en el desarrollo del niño, se pueden plantear otras cosas, que por ejemplo, te invente un cuento, ¿sí? En donde no depende del contexto. ¿Sí? ¿Entienden? Depende Sí. de un contexto lingüístico. En un caso estamos necesitando el contexto material, ¿sí? Describime estas cositas, estos juguetes que hay acá, decime cómo es este juguete, cómo es este otro, ¿no? Y después le pedís algo un poco más dentro de la organización lingüística, ¿no? Bueno, narrame un cuento, una sala, ¿eh? Pero digo, fíjense cómo todo ese ejercicio de todo el tiempo estamos haciendo un ejercicio del habla nosotros. En términos de las consideraciones realizadas, esto significa que el análisis genético, no genético de los genes, sino genético de génesis, de cómo se origina algo, debe explicar la transición de un nivel en que la única función usada es la función indicativa del habla, a un nivel en el que también aparece la función simbólica. Vygotsky aborda esta cuestión desde la perspectiva del desarrollo del significado de las palabras o conceptos que veremos la clase. Eso no dice el tema. No es parte del contexto. Bueno, entonces, estas funciones, ¿no? Del habla, y bueno, seguiremos desarrollando esta cuestión de cómo el desarrollo en el ser humano implica el uso cada vez más descontextualizado del lenguaje. ¿Sí? Bien, para la próxima clase vamos a seguir con este texto. Sí, claro. Ah, bueno, bárbaro. Sí, la próxima y la otra también. Ah, bien. Bueno, así ya lo leemos. En la próxima, lo que les va a plantear es que hay, va a demostrar, digamos, y esto es lo que yo les digo que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento, cómo los niños, de acuerdo al uso que tienen de la fracción, ¿sí? Pueden ir creando clases, lo mismo que trabajaba Piaget, ¿no? Distintos tipos de clases, ¿no? Y hay como unos experimentos ahí en donde muestra Vygotsky cómo el niño adquiere o no la categoría de concepto. ¿Sí? Bueno, muestra el desarrollo del significado de la palabra. Hay como estadios en el desarrollo ese del significado de la palabra. Y después, bueno, el desarrollo del habla, hay como también un desarrollo del lenguaje, ¿no? Que se pasa del habla externa al habla interna, perdón, sí, del habla externa al habla interna. Entre medio está el habla egocéntrica, que es la misma que habla bueno, lo modifica. Bien. Pero bueno, vamos de a poco. No las voy a atormentar tan. Bueno, ya para la próxima clase leeremos. Está bien, está bien. A ver, ustedes son súper cumplidoras, van todo ahí sobre la marcha, a pesar de esta situación que es rarísima. Sí. Tranqui, no. Si tenemos que volver, volvemos, ¿no? Bueno, dale. Prefiero